sea de bendición, porque para mí ha sido grande entender cosas muy importantes acerca de lo que es la palabra de Dios y de lo que hemos estado estudiando, lo que, lo que es la doctrina del hombre, lo que es el pecado, y ahora estamos en lo que es la regeneración, que es parte muy importante. Hermana, voy a compartir pantalla. Amén. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Primero que todo, como lo estudiábamos el día jueves, la regeneración es un actuar de Dios, en nuestra vida, el que nos imparte una nueva vida espiritual. Eso es la regeneración. Eh, de manera gráfica, cuando nosotros nacemos bajo el pecado, ¿cierto? Y estamos muertos en pecado, estamos muertos para Dios. No podemos alcanzar a Dios. La regeneración, ¿qué hace? Hace un cambio en nuestras vidas. Nos revive espiritualmente. Y ya no estamos muertos al pecado, ahora estamos vivos para Dios. De esa manera podemos representar lo que es la regeneración. Vamos a leer Juan 3, desde el versículo 1 hasta el 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Dios bendiga su palabra. Nos vamos a quedar con el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer? Nacer es algo que nosotros no elegimos. Nacer es algo involuntario, que no depende de nosotros. Cuando nosotros nacemos físicamente, lo hacemos a través de nuestros padres, ¿cierto? Por una voluntad de Dios también. Pero este nacer o renacer bíblico es algo que proviene también de Dios. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es el nacimiento o la nueva vida para nuestro espíritu. Ese espíritu que estaba muerto en el pecado, ahora tiene vida. Y todo esto proviene de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esta nueva vida. No hay ningún esfuerzo, nosotros no podemos decir que cambiamos nuestro comportamiento, nos esforzamos en ser mejores personas, nos esforzamos en tener obra, nos esforzamos en ser mejores cristianos, nos esforzamos. Nuestro esfuerzo no vale de nada. Para volver a nacer necesitamos de Dios y necesitamos que Él haga esta obra maravillosa que es la regeneración, que es algo sobrenatural, es algo que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar. El Señor primeramente nos eligió. Él nos eligió antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Fuimos elegidos por Él. Pero ahora, durante esta vida, Él tiene y necesita regenerarnos. Él lo hace. Es algo que proviene absolutamente de Dios. Nosotros no podemos contribuir en nada a esta regeneración, así como tampoco contribuimos a nuestro nacimiento físico. No hicimos nada para poder nacer en esta vida, ¿cierto? ¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento? Primero, porque somos pecadores y necesitamos un cambio interior para ver el reino de Dios. ¿Por qué es importante la regeneración?
Antes de nacer de nuevo, nosotros somos guiados por nuestras propias inclinaciones humanas o también llamados deseos de la carne. Todo lo que hacemos se inclina hacia el pecado. Al nacer físicamente traemos con nosotros este pecado, lo que significa que estamos apartados de Dios. No podemos alcanzar a Dios, no hay nada que podamos hacer para presentarnos en la presencia de Dios porque estamos muertos espiritualmente. Entonces, en esta condición no podemos alcanzar a Dios y si no alcanzamos a Dios, tampoco alcanzamos salvación. Por eso es importante la regeneración. Pero como les decía antes, no hay nada que nosotros podamos hacer para esta regeneración. Proviene absolutamente de Dios y es para sus hijos, es para los elegidos, para los predestinados. El hombre renovado se inclina a las cosas espirituales. Pasa a ser un hombre espiritual. Le importan las alabanzas, el deleite con Dios, la comunión con Cristo y sobre todo acepta y respeta la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos palabra de Dios es como que se activa en nosotros este proceso de regeneración. No nosotros, Dios lo hace. Y nosotros podemos entender la palabra de Dios, podemos aceptar la palabra de Dios. Escuchamos su voz a través de su palabra cuando leemos la Biblia, ¿cierto? Entonces, en ese momento es cuando podemos entender el mensaje de salvación, es cuando podemos recibir esta fe salvadora, podemos entender lo que es el arrepentimiento, tomamos conciencia de pecado. Necesitamos este cambio espiritual, necesitamos que Dios reviva nuestro espíritu para poder entender de su palabra, para poder recibir la fe, recibir la gracia de Dios. Vuelvo a repetir, nosotros por nuestras propias fuerzas o por lo que hagamos o por lo que nos esforcemos, por más que leamos la palabra todos los días, si no la entendemos es porque no hemos nacido de nuevo. Tenemos que tener esa revelación de Dios en nuestra vida. Dios tiene que hacer la obra de regeneración, de revivir nuestro espíritu. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? Esa es una importante pregunta, ¿cierto? Primero, debe haber un cambio en nuestro corazón y el cambio tiene que ser radical. Este cambio nos da una naturaleza nueva. Nos induce a amar lo que odiábamos y a odiar lo que amábamos. Eso significa que nos hace mejores personas en el aspecto espiritual. Nos hace acercarnos a Dios y amar todo lo que es relativo a Dios y a odiar lo que amábamos, porque en esta vida, en este cuerpo de carne, nos inclinamos hacia el pecado y es algo que generalmente nos agrada. Nos ubica en un nuevo camino, el camino de la verdad, el camino de Jesucristo. Cambia nuestros hábitos, nuestros pensamientos. Nos hace diferentes en privado, pero también nos hace diferentes en público. Así como en privado nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Él, también en público demostramos y mostramos nuestro testimonio o nuestro vivir diario. Nuestro vivir con Cristo es en privado y es en público. Dice en 2 Corintios 5:1, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hemos nacido de nuevo se cumple esta palabra. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas, hermanos. Qué importante es la regeneración en nuestra vida y qué importante es que podamos alcanzarla y darnos cuenta de este cambio espiritual, de este cambio interno que nosotros mismos no podemos hacer, que necesitamos de Dios y que Dios en su inmenso amor nos concede. Él nos concede esta regeneración. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Antes de que todo lo que conocemos existiera, Él ya nos había elegido, nos había predestinado para ser hijos suyos. Solo faltaba este cambio, este nuevo nacimiento, para poder entender, para poder vivir una vida con Cristo. ¿Qué pasó? Algo pasó. Hermano, ¿por qué? Algo me pasó aquí, perdón.
Vamos a retomar aquí. Decíamos por qué era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Cuál es la importancia del reino de Dios? ¿Qué significa ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios en la tierra es ser un miembro de la iglesia y gozar de sus privilegios. Tenemos el poder de la oración, tenemos la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Cristo. Podemos producir y generar en nuestro corazón todos los frutos benditos que nos ofrece Dios. Y todos estos frutos son efectos de la regeneración. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos saber de muchas cosas, podemos conocer la Biblia, podemos esforzarnos por ser mejores cristianos, por portarnos bien, por no decir malas palabras, pero nuestro esfuerzo no vale de nada. Lo que tiene validez, lo que tiene importancia es que Dios haga ese cambio en nosotros. Porque si Él no hace ese cambio, no podremos ver el reino de Dios. Todo esto viene de la mano de la salvación, todo esto viene de la mano del pecado, de la doctrina del pecado que comprendemos, que entendemos una vez que somos regenerados y tenemos conciencia de lo que es el pecado y tratamos de alejarnos de él. En esta vida no vamos a ser perfectos, pero estamos en camino de serlo. En esta vida a lo mejor no vamos a fallar, nos vamos a equivocar, pero nos vamos a arrepentir y nos vamos a levantar nuevamente con Cristo. Dios nos regala esta gracia maravillosa, esta gracia que no necesitamos hacer nada, no tenemos que esforzarnos para recibirla, solamente tenemos que creer en su palabra, solamente tenemos que aceptar su palabra, atesorarla y vivirla día a día. Hermanos, es importante la regeneración porque va de la mano con la salvación. Conocemos muchas personas que a veces van a las iglesias o llenan las iglesias, pero salen de la iglesia y vuelven a ser el que eran antes. Se visten para ser cristianos. Nosotros tenemos que vivir una vida cristiana siempre. Nosotros en todo lo que hagamos debemos pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Este cambio, esta regeneración se tiene que notar cuando ya necesitamos perdonar, necesitamos ser perdonados, necesitamos perdonar cuando no conservamos en nuestro corazón el odio, el rencor, la amargura. En nuestro corazón habita el Espíritu Santo de Dios y no puede ser compatible con esos sentimientos. Nosotros tenemos que saber perdonar de corazón por el Espíritu que vive en nosotros. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio y vivir la vida de Cristo porque somos nueva criatura. Hermano, este cambio es importante y es importante que lo entendamos ahora y que todo lo que les estoy hablando, se lo estoy hablando a través de la palabra del Señor. Está en su palabra, no es algo que a las personas se nos ocurre, no es algo que nosotros quisiéramos enseñar porque sí. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuán importante es ver el reino de Dios. Y esto no es para la otra vida, esto lo vamos a vivir ahora. Como les decía antes, a través de la oración, de la comunión con Cristo, de la comunión con el Espíritu Santo, a través de las cosas celestiales que Dios tiene para nosotros en esta vida. Podemos vivir el reino de Dios ahora y en la tierra. Hermano, de verdad que es importante que comprendamos también que esto es palabra de Dios, que Jesús mismo le dice a Nicodemo, sabemos que Nicodemo era un fariseo, él conocía de todo lo que era la palabra de Dios, pero no había nacido de nuevo y no entendía lo que era nacer de nuevo. Dice también la palabra que para los que no comprenden, esto es una locura. Es locura, la palabra de Dios es locura, es irracional, es difícil de comprender.
Pero si podemos comprender que todo esto es sobrenatural, es con el poder de Dios, sobrenatural, más que natural, no es algo que sucede día a día. La regeneración es la mayor muestra de los milagros que podemos ver hoy en día. La regeneración es un verdadero milagro de Dios y sobrenatural. Necesitamos ser regenerados, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos dejar ese viejo hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, muerto para Dios, apartado de Dios, imposible de alcanzar a Dios. Cuando estamos en esa condición, es imposible que podamos alcanzar a Dios, su palabra lo dice, no hay quien lo busque, no hay quien haga lo bueno. Es imposible que nosotros busquemos a Dios, nos podemos esforzar, pero si no hay un cambio y una regeneración en nuestra vida, es imposible. Tenemos que ser regenerados, muertos al pecado y vivos para Dios. Cuando estábamos muertos, estábamos atados en nuestros delitos y pecados. Cuando nacemos de nuevo, estamos libres, libres para Dios. Ese es el mensaje que tenía para hoy día, hermanos, preparado. El día jueves estuvimos estudiando lo que es la regeneración, lo que es el cambio en nuestras vidas, en qué momento sucede este cambio y pudimos comprender muchas cosas que antes no entendíamos. Que sobre todo que la palabra de Dios es la que nos guía, que la palabra de Dios es la que nos da todas las respuestas que necesitamos, que la palabra de Dios tiene toda la verdad que necesita nuestra vida y que todo lo que podamos hablar y compartir con ustedes sea basado en las escrituras de Dios, porque ahí es donde está la verdad. Porque como humanos, como personas nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Espero que esta meditación haya sido de bendición para sus vidas, porque para la mía sí lo fue. He comprendido muchas cosas, a veces uno espera cosas que se puedan ver, pero esto es espiritual, esto no se ve, esto lo sentimos cada uno sabe qué quitó Dios de nuestra vida y qué puso como nuevo. Las obras no sirven de nada. Para alcanzar el reino de Dios no tenemos que hacer obras. Para obtener esta regeneración no tenemos que ser buenas personas. Dios lo hace por nosotros. Dios cambia nuestro corazón. Dios nos hace mejores personas día a día. Y esperemos que Dios nos bendiga a todos con esta regeneración, este nuevo nacimiento espiritual. Que el Señor les bendiga, hermanos.